buen día a todos, espero que se encuentren muy bien, feliz martes. Otro webinar técnico con Megger. Y el día de hoy tenemos gestión de activos, pruebas y análisis de tendencias con software Megger PowerDB. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la especialista de marketing para el área de Megger CSA Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por si tienen alguna consulta sobre nuestro programa de web. Esta sesión está siendo grabada, entonces recuerden que en aproximadamente un día van a estar recibiendo una notificación de donde pueden ya ver esta grabación. Y los invitamos a visitar nuestra página oficial de webinars, en donde pueden ya inscribirse a todos los que están ya listos. Solo den doble clic al título y esto los lleva a la página de inscripciones csa.megger.com/webinar. Ahora sí voy a presentar a nuestro disertante de hoy, es Roberto Sartori. Él es nuestro gerente regional para Megger Mercosur. Su correo lo pueden ver en pantalla. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Karen. Buenos días a toda la audiencia. Es nuevamente un gusto estar con ustedes. Gracias, Karen, por toda esta organización que nos ayuda desde Estados Unidos. Aquí Roberto Sartori desde Argentina, compartiendo con toda la gente de Sudamérica y Caribe. Y en esta ocasión muy especial, estamos muy orgullosos de contar con Brad Perry, que es nuestra persona referente en PowerDB. Es el gerente de ventas de PowerDB desde Estados Unidos. Lo vamos a tener como nuestro soporte para el final, para la sesión de preguntas. Así que vamos a saludar brevemente. Hi, Brad, how are you? I'm doing well, thank you. Hi. Like to say hello to everybody. I'm joining you from Houston, Texas this morning. It's a beautiful day in Houston. PowerDB is based in College Station, Texas, and I'm a remote employee. And I'd like to thank everybody for the opportunity to be able to join and answer any questions that you may have. Okay, wonderful. Brad, we are very proud on PowerDB. PowerDB es nuestro software, es our software for Megger Software. Les cuento, por si alguien no sabe, PowerDB es una compañía que, como otras compañías, es parte del grupo de Megger, ¿sí? Y es donde se diseña en College Station, donde se diseña el software que soporta todos nuestros equipos, ¿no? Los equipos de Megger. Así que bueno, vamos a ir rápido con esto y vamos a hacer un comentario sobre cuál es el temario, Karen, el día de hoy. Gracias, Roberto. Así es. Bueno, el temario de hoy tenemos introducción al monitoreo de condición de activo, importancia del análisis de resultados, tendencias y su comunicación interna, funciones avanzadas del software gratuito de PowerDB Lite y base de datos y análisis mediante el software PowerDB Pro, que es la otra versión. Ahora sí arrancamos, adelante. Ok, bien. Vamos a hablar entonces brevemente sobre la introducción al monitoreo de condición de activos. Les cuento que esto está en cierto modo relacionado con lo que es actualmente algo muy de moda, que es la norma ISO 55000 en su familia, la 55001, 02, donde se menciona mucho lo que es el monitoreo de la condición. Así que vamos a hablar brevemente sobre eso, sobre todo lo que es la parte de seguimiento de activos y qué son los activos. Pero para terminar el concepto que habíamos comenzado a mencionar sobre PowerDB, PowerDB tiene mucho historial en nuestros equipos en Megger, es parte fundamental y cada vez más importante, ¿no? En lo que son nuestros equipos. Comenzó en sus principios como parte de lo que es el software para los equipos de relés, de prueba de relés, y actualmente cubre la totalidad de los instrumentos en todas estas funciones que ustedes pueden ver para pruebas, por ejemplo, de baterías, de pruebas en subestaciones, pruebas en equipos de mano, ya que Megger dispone de una serie de instrumentos de medición desde equipos de low voltage, de baja tensión, hasta instrumentos de alta tensión para trabajos en subestaciones, prueba de cables y demás. Así que PowerDB es, por un lado, una interfaz muy completa, donde podemos conectar nuestros equipos y visualizar los resultados de mediciones, como también una base de datos muy completo y un sistema de reportes muy avanzado.
Esta foto, esta imagen que vemos acá, nos muestra la compatibilidad que tenemos con toda una serie de instrumentos de la línea de Megger, más allá de que cada equipo a veces tiene su propio software específico. Sin embargo, prácticamente todos son compatibles con un software general que es el PowerDB. Y también la buena noticia es que PowerDB admite, es compatible con la comunicación con equipos de otras marcas, como vamos a ver ahora más adelante. Así que es un software totalmente integral. Aquí realmente habría que ayunar un poco las imágenes porque hay muchos equipos que ya se han organizado, inclusive que se han agregado una gran cantidad. Por ejemplo, ahora tenemos el Trax, que es el equipo multifunción, tope de gama de los equipos de Megger, y que también es compatible con PowerBI, aunque tenga su propio software, ¿sí? Bueno, mucha gente quizás sintió ya hablar del software y sabe que hay una versión gratuita y una versión profesional que es paga. Dividimos acá en dos imágenes porque el PowerDB, si hablamos de la versión gratuita, es el PowerDB Lite, que ustedes pueden bajar y que al final de esta presentación, como la frutilla de postre, digamos, vamos a tener una breve sesión de cómo bajar los datos, cómo bajar ese software, instalarlo a la computadora. También tenemos el PowerDB Advanced, que es muy parecido a PowerDB Lite en cuanto a su imagen, su presentación, el estilo de pantalla y demás, pero tiene un costo y agrega más funcionalidad. Por otra parte, tenemos el PowerDB Professional. Si hacemos una diferencia rápida, podemos ver que el PowerDB Lite y el Advanced, los reportes que emite son reportes sueltos, ¿sí? O sea, son documentos que vamos a tener por separado. Y la otra gran diferencia que tenemos con PowerBI Pro es que ahí los datos están ordenados en forma de base de datos. Esa es la principal diferencia. Estamos trabajando con base de datos, o sea que toda la información que nosotros carguemos van a ser relacionadas a un activo o a un trabajo, pero va a ser totalmente ordenado y esto nos va a redundar en beneficios en cuanto a la seguridad de los datos, a la facilidad de compartir información, a la facilidad de mantener la información ordenada y de hacer trazado de tendencias, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿a qué aplicamos PowerBI? Yo creo que el PowerBI en principio se aplica a todas las actividades donde involucra la medición, inclusive también vamos a hablar que el rubro de la gente que está, los estudiantes, los docentes, todos los que quieren aprender también pueden utilizarlo en ciertas aplicaciones. Pero si diferenciamos los dos grandes grupos que utilizan este software, podemos hablar de empresas propietarias o empresas de servicios. PowerBI en su versión professional permite que yo elijo si voy a ser un tipo de empresa propietaria y ver la información que me interesa. Yo voy a querer ver cuáles son mis activos. El objetivo principal como propietario de los activos va a ser precisamente hacer seguimiento de esos activos. Si yo trabajo como una empresa de servicios, tal vez que más que los activos me va a interesar tener los datos de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchos trabajos, no vamos a visitar un solo cliente y no nos va a interesar tal vez tanto tener el seguimiento de esos activos, pero sí tener bien ordenada la información de los trabajos, inclusive para ver a quién le cobramos el día de mañana. Así que son distintas formas de trabajo, pero es bien interesante el tema este porque cada vez más se ve la tarea de tercerización de trabajo, ¿sí? No obstante, si una compañía es propietaria y terceriza esos trabajos a otra compañía que se encarga netamente de la medición, podría de todos modos tener instalado su PowerBI. Y es muy importante que lo tenga, porque de esa forma podría incorporar mediciones que haga la empresa tercerizada, importar esa información y tenerla prolijamente ordenada y poder hacer seguimiento de todas las mediciones, aunque no tenga instalado, aunque no se encargue de hacer las mediciones y no tenga, digamos, la tarea de campo, pero sí la tarea de supervisación de todas esas mediciones. Así que la primera división que hacemos y lo primero que vamos a ver cuando instalamos el PowerBI, la versión profesional, es qué tipo de compañía somos. Y tanto para ambas circunstancias, PowerBI tiene un estilo distinto de presentar los datos. Bien, lo prometido es deuda. Así que vamos a empezar a hablar
brevemente sobre la parte normativa y por qué estamos tan preocupados por los activos. ¿Y qué es un activo? ¿Sí? De acuerdo al estándar de la ISO 55000, un activo es un ítem, objeto o entidad que tiene valor real o potencial para una organización. Así que si hablamos, por ejemplo, de una organización que tiene su política y tiene sus objetivos, típicamente tiene un objetivo que es lucrar, la ganancia, excepto, bueno, que sea una compañía, una ONG, pero también va a tener sus objetivos y también va a tener sus activos, ¿sí? Los activos van a ser todo lo que a mí me permita como compañía, como organización o como ente no gubernamental o quien sea, cuáles son las herramientas que me conducen a alcanzar los objetivos, ya sea la producción, la generación de energía eléctrica, ¿sí? Cualquier medio que nos sirva a nosotros, cuáles son los bienes, lo que tenemos instalado para llegar a ese objetivo. La misma norma determina o describe distintos tipos de activos y de todos ellos tenemos que prestarle mucha atención, pero sobre todo, muy especialmente, los activos críticos. Entonces, por ejemplo, para una compañía, una generadora eléctrica, los activos pueden ser sus plantas generadoras, sus paneles solares, sus transformadores. También para alguien que esté encargado del mantenimiento y operación de los cables, sus activos van a ser los cables, van a ser esos cables, y va a tener que hacer un seguimiento muy crítico, muy profesional del mantenimiento de ese activo, o sus motores. Y también tenemos activos intangibles, típicamente es la información que dispone la compañía, contratos, la marca de la compañía, ¿sí? Todos esos son también activos que la norma ISO 55000 prevé que hagamos una gestión coordinada para darle valor. Esta norma también describe dos cosas muy interesantes desde el punto de vista de la medición, que es la vida del activo y los ciclos de vida de dicho activo, ¿sí? Definimos como vida del activo el periodo desde la creación del activo hasta el fin de la vida del mismo. Ahora, dentro de esa vida tenemos distintos ciclos o etapas donde también tenemos que gestionar desde, por ejemplo, el diseño o requerimiento de necesidad hasta la disposición final. Entonces, definimos ahora, según lo que nos dice las normas, qué es un sistema de gestión de activos, ¿sí? Es un sistema que permite coordinar las actividades financieras, operacionales, de mantenimiento, de riesgos y demás actividades relacionadas con los activos de una organización para obtener más valor de sus activos. Entonces, como decíamos, tenemos los distintos ciclos y etapas que va a tener ese activo y tenemos algunos sistemas de gestión de activos y software, por ejemplo, los típicos IBM Máximo o SAP, que se mencionan mucho en el mundillo de mantenimientos y gerenciamiento de activos. Y también tenemos PowerDB. ¿Qué es PowerDB? Realmente no es un sistema de gestión de activos hay criterio que puede ser estos IBM, Máximo, SAP y otros más que hay en el mercado, pero sí es un muy completo sistema software para gerenciamiento de aceptación y mantenimiento. O sea, en las etapas donde vemos de la vida del activo, típicamente, si ustedes se fijan acá en la parte de adquisición, hay una etapa muy importante que es la aceptación, ¿sí? Las pruebas de comisionamiento. Y después, durante todo el ciclo de operación y mantenimiento, va a ser muy necesario que hagamos un monitoreo de la condición de esos bienes. Bien, PowerDB se basa en normativas y estándares como la IEEE, la IEC, ASTM y demás. Muchas normas que están incorporadas al PowerDB para que nosotros tengamos los límites, las guías en las cuales tenemos que saber cómo medir, y cuáles serían los límites tolerables, e inclusive cada cuánto tenemos que repetir esas mediciones. Por ejemplo, según directivas de NERC y NETA también, de uso más habitual en Estados Unidos,
que nos van a indicar, por ejemplo, si vamos al caso de las pruebas de baterías, típicamente nos van a recomendar cuándo tenemos que repetir las mediciones y cuáles serían los límites tolerables. Estas normas son muy interesantes porque son normas que hablan de fiabilidad o confiabilidad total, que es a lo que tenemos que propender en un sistema de mantenimiento. La norma también nos describe algunas actividades o acciones, ya sean preventivas, predictivas o correctivas, donde siempre el objetivo de mantenimiento va a ser trabajar sobre la predicción, que es lo que nos va a permitir saber dónde estamos parados, en qué etapa de la vida estamos parados, ya que hoy por hoy la acción de mantenimiento no es tanto salir a hacer reparaciones, a esperar que se produzca una falla y ver cómo la solucionamos, sino monitorear en qué etapa de la vida estamos de ese activo y más que estar haciendo reparaciones, lo que tenemos que garantizar es que durante la vida prevista para ese activo, que se mantenga funcionando perfectamente y no nos cause una parada fuera de planta, fuera de, fuera de lo que sería la previsión de parada de planta normal. El monitoreo, por lo tanto, es muy importante para determinar el estado de un sistema, proceso o actividad y ver cómo se encuentra ese activo, siguiendo su condición o desempeño. Cuando hacemos medición y monitoreo, vamos a ver esta gráfica que es muy usual que nosotros presentemos, por ejemplo, lo que es la vida útil de un transformador, donde tenemos una etapa inicial que llamamos más riesgosa por el periodo de mortalidad infantil o, como quieran ver, lo que serían las fallas iniciales de puesta en marcha, donde hay más riesgo, que el equipo todavía no está totalmente asentado en sus funciones. Después un periodo de vida útil, donde nosotros tenemos que propender a que sea el más efectivo posible. Y finalmente un inexorable periodo de envejecimiento, donde estaremos llegando al límite de la vida útil del equipo. Es función de una buena gestión de activos determinar y evaluar no solamente el riesgo de falla, sino también el costo y beneficio de hacer mantenimiento sobre ese activo, ya que finalmente deberíamos hacer el reemplazo, la desafectación de ese bien, y reemplazarlo por otro que posiblemente tenga mayores beneficios por cuestiones tecnológicas, de recambio tecnológico, inclusive de menor contaminación ambiental, o simplemente porque llegó al fin de su vida preestablecida. Cuando hacemos esta presentación también sobre transformadores y hablamos de las técnicas de medición que típicamente se hacen, bueno, aplica a transformadores y muchos bienes que están dentro de una instalación eléctrica o una subestación, se habla de lo que es la capacidad de diseño para soportar esfuerzos, que es la nominal que tiene de fábrica, y durante su vida los distintos solicitamientos electromecánicos que va a recibir ese transformador o ese activo, donde podemos poder observar algunos eventos, por ejemplo, como puede ser una demanda excesiva, ciclos de calor, terremotos, o cualquier otro evento, un traslado que pueda afectar excesivamente, una descarga atmosférica que pueda afectar excesivamente el estado de ese transformador, y también una demanda creciente que se puede dar, por ejemplo, durante su vida útil. Todos estos eventos vamos a ver que van a afectar, por ejemplo, desde la contaminación del aceite hasta pérdidas de aislación, envejecimiento natural, ¿sí? Estas son distintas etapas de la vida donde vamos a ver que se va perdiendo capacidad. Entonces, el monitoreo, la medición, y si lo hacemos en forma regular, nos va a permitir saber en qué etapa estamos, si esa etapa se ha anticipado, el envejecimiento quizás, y tomar las acciones que nos permitan prolongar esos años de vida o al menos garantizar que se cumplen los que estaban previstos. Con suerte vamos a conseguir más años de vida y vamos a, sobre todo, dar más fiabilidad al sistema. Ahora, ¿por qué usamos un software como el PowerDB? Es porque para distintas etapas y distintos tipos de empresas vamos a ver que es necesario llevar registros, a veces registros en papel, que obviamente si queremos hacer tendencia va a ser muy, muy tedioso. Por lo tanto, una etapa superior quizás sea incorporar el Excel o algún otro programa que nos provea
el mercado o los equipos de medición. Y un objetivo interesante sería tener un software de gestión de mantenimiento como PowerDB, que también está relacionado con el Access y SQL, que son bases de datos los cuales puede interactuar el PowerDB. Y si hay gente también que dice, Roberto, yo quisiera mantener mi Excel, por ejemplo, y mis papeles. La buena noticia es que PowerDB es compatible también con Excel. O sea, todo lo que podemos hacer en PowerDB podemos exportarlo a Excel. Un dato no menor es la seguridad de los datos. Y es por eso que más allá que tengamos datos en papel o en sistemas como Excel, es importante tener un sistema más profesional como es PowerDB u otros sistemas que puedan existir que nos permitan garantizar la seguridad de los datos y la seguridad de la comunicación. Bien, cuando hablamos de base de datos, en el caso de PowerDB y cómo trabaja, cómo opera PowerDB en su versión profesional, vemos que tenemos una base de datos que podemos darle un nombre. Acá yo elegí uno al azar, por ejemplo, Electrocobre, que podría ser una compañía eléctrica o una minera o algo así. Cuando carguemos los datos de ese cliente o de esa base de datos, ¿sí? Vamos a poder también elegir regiones. Esto sirve para compañías que hacen servicio, por ejemplo, que tienen distintas regiones, o una compañía que tenga distintas plantas en distintos lugares. También una región podría ser, de repente, un sector de la compañía. Por ejemplo, el sector protecciones se puede determinar como una región dentro de lo que es el software. Luego tendremos trabajos. Cada trabajo va a tener su dueño, su propietario, su gerente responsable. Después que es lo que estamos mencionando acá, que puede ser la misma compañía o, por ejemplo, el departamento de ingeniería. Finalmente vamos a tener un sitio, que puede ser un sitio geográfico o un sitio dentro de una planta, si fuera una industria. Más ahí, un poquito avanzando más en detalles, podemos determinar una subestación. Y finalmente el equipo, que es sobre el cual nosotros queremos tener la información. En ese transformador, si bien podemos decir que este es el activo, para el concepto de PowerDB, el activo realmente no es solamente el transformador, sino el megado, por ejemplo, o la medición que se hace sobre el transformador. Este es nuestro activo principal. No solamente el transformador, sino la información, el conjunto de información que tenemos sobre ese transformador. Entonces, para el transformador X, llamemos, podemos tener de repente dos activos para un mismo equipo. Un activo sería la prueba de resistencia de aislación de ese transformador y otro podría ser la prueba de temperatura, el seguimiento de la temperatura de ese transformador. Y fíjense que yo acá detallo dos formularios, automático y manual. Vamos a ver más adelante que el formulario automático permite que yo me comunique en forma directa con el megómetro en este caso, y el manual me permite cargar información, por ejemplo, visual a un formulario, pero el resultado finalmente va a ser que pueda atender los resultados, los reportes unitarios o también las análisis de tendencia. Nuevamente, dentro del PowerDB Pro voy a tener mis activos identificados claramente dentro de subestaciones y sitios y regiones, con sus resultados en forma de árbol o en forma de lista, como podemos sacar. Ahora, es muy importante identificar a los activos con sus características, no solamente tenerlos con sus resultados, sino decir, bueno, quién es el dueño, dónde se encuentra. Toda esta información voy a ponerla en el software del PowerDB Pro. ¿Sí? También voy a poder geolocalizar dónde está situado ese bien, dónde está situada el transformador o el motor o lo que quiera identificar. Y otra cosa interesante de PowerDB es que me permite identificar no solamente los equipos que tengo bajo prueba, sino los equipos de prueba, o sea, los propios instrumentos que utilizo, cuando fue la última vez que se usó, cuál es su fecha de calibración y demás. Así que tenemos totalmente identificado y asegurada la información. Otra ventaja que tiene el PowerDB en su versión profesional es que yo puedo tener una ventana de cumplimientos donde para cada medición que vaya realizando, por ejemplo, en este caso de un banco de baterías, voy a tener como una especie de semáforo en verde, amarillo y rojo para ver
cuáles mediciones me dieron bien y cuáles mal. Ahora, no solamente nos basamos en el resultado, sino también en el tiempo. Si ustedes fijan, acá hay fechas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que un resultado que de repente nos dio bien, ¿sí? Pasado el tiempo, ya ese resultado no es confiable y las mismas normas nos están diciendo que tengo que retestear. Entonces, cualquier resultado que yo haya tenido, que haya sido bueno, pasado un tiempo ya deja de serlo, inclusive pasa a ser rojo porque es un resultado ya no válido, más allá que la medición se ha dado bien, pero el tiempo me dice que está mal. Entonces, resumiendo el concepto de cómo trabaja PowerDB, es muy similar a lo que nos dicen las normas y las buenas prácticas sobre lo que es el mantenimiento de activos, o sea, planificar el mantenimiento, hacer relevamiento de datos, con un historial que quede claramente asentado, tener esa información accesible y accesible a las personas realmente autorizadas para ello, y finalmente emitir los reportes para análisis. Para esto estamos basados en el tiempo, o sea, el criterio de mantenimiento basado en el tiempo, basado en la condición, que lo que vamos a leer, lo que vamos a ver en tiempo real, ¿sí? O en el historial, y también basado en lo que nos hacen las recomendaciones normativas. Entonces, tenemos un panorama de cómo trabaja PowerDB, que para comenzar lo asentamos en un calendario, por ejemplo, para tener una referencia de fechas. Ese calendario que va a estar grabado en PowerDB con las fechas de inicio de los trabajos nos van a indicar, como decíamos antes, cuándo tenemos que hacer las mediciones, cuándo tenemos que repetirlas, y en base a eso tendremos un criterio de aceptación, ¿sí? Como mostramos antes del semáforo, o de resultados malos que tenemos que revisar. Esa información se vuelca nuevamente a PowerDB, a la base de datos central, y esa información se puede compartir a distintos tipos de plataformas online, emitir reportes, hacer auditorías y también retroalimentar nuestro calendario. Así que ese sería el panorama completo de cómo trabaja un sistema de gestión de mantenimiento para lo que es el PowerDB Professional. Ok. Tenemos ahora el siguiente tema. Karen, si te parece bien, podemos avanzar. Claro que sí, Bueno, Roberto. Y este es importancia del análisis de resultados, tendencias y su comunicación interna. ok, bien. Gracias, Karen. Lo que queremos decir en este capítulo lo vamos a tratar de sintetizar, pero mostraremos primero cómo la diferencia entre resultados puntuales y resultados de tendencia. Y antes de eso, comentarles cómo funciona básicamente el PowerDB. Cuando se comunica con la computadora, por ejemplo, hacemos una medición, supongamos, con este equipo, que es un megómetro, puede ser cualquier otro. Tenemos una primera comunicación física, inclusive inalámbrica, por Bluetooth o por cable USB. Y tendremos ya el software de PowerDB en modo, por ejemplo, control remoto. Esto nos permite hacer una medición online y dialogar con el instrumento de modo que podamos hacer algunas configuraciones, algunos seteos y ver cómo se comporta la medición. Terminada la prueba, o durante la prueba misma, podemos emitir un reporte, ¿sí? Que va a ser un reporte aislado en un principio, pero el cual después le vamos a asignar todos los datos de a qué sector, cuál es el dueño y cuál es el equipo y demás. Otra forma de trabajo que tiene el sistema PowerDB es directamente bajar los datos de la memoria. O sea, yo termino la prueba, vuelvo a la oficina y no estoy online, sino que estoy offline, bajo los datos de la memoria del equipo o de la memoria, por ejemplo, memorias removibles que tengan algunos instrumentos. Sin embargo, hay otras formas de trabajar, que es sobre todo para el PowerDB en su versión professional, que es la importación de datos. O sea, yo puedo importar datos de otros programas o de mismas mediciones realizadas con PowerDB de un colega, ¿sí?
sin tener el instrumento, pero sí teniendo el archivo, yo puedo incorporarlo a mis planillas y también puedo hacer formularios manuales. O sea, yo puedo anotar información en estos formularios sin necesidad de estar conectado en equipo. Cuando hacemos las pruebas, también tenemos límites que podemos verificar, como habíamos comentado. Los límites nos dan las normas y eso está precargado en el software, en el PowerDB. Pero también podemos elegir con qué norma vamos a trabajar y también el usuario puede asentar esos límites en forma personalizada. Finalmente, más allá de lo que digan las normas o lo que diga el resultado, también está el criterio del operador, ¿sí? Que puede poner si el equipo falló o si está aprobado, o si falló, pasó pero necesita una nueva revisión. Todos estos datos, tanto los datos de resultado de las normas como los resultados que yo ponga como una etiqueta, van a quedar a la vista cuando haga el reporte final. Sin embargo, estos resultados, y es algo que siempre mencionábamos en todas las pruebas y las presentaciones que estamos haciendo, más allá de la importancia de un resultado puntual, que puede ser bueno o malo, ese resultado cambia según la perspectiva del tiempo, ¿sí? Entonces, de repente, un resultado que era aparentemente bueno, en este caso, por ejemplo, la aislación de un motor, supongamos, me había dado más alto el motor A que el B. Cuando hacemos un análisis de tendencia, resulta que el motor A estaba más alto, pero con una tendencia a la baja, y el motor B estaba más bajo, pero una tendencia estable. Eso significa que la tendencia es tanto o más importante que el resultado puntual. Por este motivo, el PowerDB Professional toma todos estos resultados y nos va a permitir graficar tanto en pantalla como en Excel o en papel. ¿Y cómo lo hace? Para esto tenemos que usar siempre el mismo formulario, siempre el concepto es que cuando repetimos una medición tenemos que mantener las mismas condiciones. Ustedes saben, ¿no? De la misma temperatura, el mismo equipo, en lo posible el mismo operador. Y también para el concepto de PowerDB es importante que mantengamos el mismo formulario. No podemos hacer tendencias de dos o tres mediciones si no usamos el mismo formulario. Entonces lo que vamos a usar siempre va a ser el mismo formulario para el mismo equipo y vamos a repetir las mediciones a lo largo del tiempo y así vamos a poder tener la gráfica de los datos históricos. Ahora, hay dos formas de hacerlo y lo vamos a explicar ahora de forma rápida. Una es directamente abrimos, una vez que tengamos cualquiera de los resultados, cualquiera de ellos, buscamos un dato que nos interese graficar, por ejemplo, en este caso la tangente delta, ¿sí? Simplemente señalamos un casillero, por ejemplo, lo que puede ser el factor de potencia corregido de una sola de las mediciones, y inmediatamente ya tenemos la tendencia. Botón derecho, clic, y ya está. Esa es la forma más rápida y simple de saber cómo se está comportando una variable dentro de lo que es la medición histórica. Otra forma que podemos utilizar es una herramienta que se llama Trend Data, ¿sí? Que podemos ver acá, que ahí ya podemos tomar varios datos de una misma plantilla, los señalamos acá, y ya podemos finalizar o abrir otra plantilla y agregar más información, por ejemplo, para cruzar datos si quiero cruzar aislación versus temperatura, por ejemplo. Pero en este caso, vamos a hacerlo rápido, tomamos acá un par de lecturas, ¿sí? Y ponemos finalizar y cerrar. Inmediatamente tenemos el despliegue de esas tres mediciones dentro de la misma planilla. Así que tenemos, en este caso son todos valores de tangente delta, o sea, tenemos distintas gráficas, pero siempre son un mismo eje que es tangente delta, que va típicamente hasta 0,5, una tangente delta que es un factor de potencia aceptable. También, cuando utilizamos esta herramienta, vamos a ver que tenemos herramientas de análisis estadístico, podemos saber promedios, máximas, desvíos, ¿sí? Y una serie de herramientas acá más arriba que nos van a permitir hacer exportaciones de datos, exportaciones de gráficos, girar el gráfico de repente, hacer distintos tipos de presentaciones.
Así que es una herramienta más poderosa para lo que es el análisis de tendencias. Ahora bien, si nosotros queremos graficar más de una variable, pero de distinta escala, distinto eje, por ejemplo, en este caso estamos graficando factor de potencia versus corriente de fuga miliamperes. Nos va a pasar que, obviamente, no podemos ver reflejado ambas variables en un mismo tipo de gráfico. Así que esta herramienta de tendencias avanzadas sí nos va a permitir elegir una segunda escala donde podemos ver claramente, por ejemplo, poner un título y demás, y poder ver claramente una comparación cruzada de dos variables, como podría ser en este caso, bueno, corriente de fuga, se puede ver que la corriente de fuga aumenta proporcionalmente cuando la tangente delta empeora, ¿no? Cosa que es totalmente lógica, pero podemos cruzar, por ejemplo, este dato con la medición de resistencia de bobinado de ese transformador, o la temperatura del día, o la información de otra parte de la planta, por ejemplo, del consumo, el consumo en corriente de un sector de la planta, y ver cómo podemos cruzar estos datos y ver información completa. Como les comentaba, esto también se puede exportar, en este caso a formatos CSV o Comma Separate Value, donde podemos después pasarlo a un Excel y volver a graficar y tener la información totalmente abierta para que podamos compartir con cualquier persona que no tenga instalado el Power BI. Habíamos comentado también la importancia de la comunicación de la información, y PowerDB se basa en lo que se llama sincronización. De hecho, estos días, PowerDB y Megger han sacado un comunicado considerando el problema del distanciamiento social por el coronavirus, donde se recomienda a los usuarios de PowerDB utilizar esta herramienta de sincronización y evitar trasladar los equipos de medición o las computadoras físicamente, sino que se usa esta herramienta de comunicación. Esta herramienta es importante porque me va a permitir comunicarme solamente dentro de las personas autorizadas que tengan estas bases de datos. No es una comunicación abierta como podríamos utilizar con otro software y que pueda ser pasible de ser intervenida, sino que es una sincronización confidencial entre dos bases de datos con la misma autorización de la compañía. Otras formas de comunicación interna son las alarmas, ¿sí? Esto es una función que se contrata por separado, donde además de yo tener el semáforo que habíamos hablado antes, yo puedo tener una emisión de alarmas, que puede ser mensaje, por ejemplo, SMS, mensaje de texto, donde cualquier variable que se me vaya de un límite que se haya acotado previamente, se le comunica al usuario y también se informa para que en el calendario, en la agenda de pruebas, yo pueda tener el disparo de una nueva medición en ese sitio donde se disparó una alarma. También PowerDB está incorporando tecnología de comunicación a nuevas plataformas, a lo que son los celulares y tablets, para que las personas que no tengan computadora a mano puedan recibir información básica de lo que está pasando con los resultados de las mediciones. Y finalmente, otra herramienta también muy interesante que es totalmente útil para los días que corren actualmente, que es el dashboard. Esta función hace que toda la información que yo tengo en la base de datos, en la computadora, lo pueda publicar en un sitio interno para la compañía. Entonces voy a compartir toda la información que yo tenía en mi computadora, la voy a poder compartir sin la necesidad de tener precargada eh, la aplicación de PowerDB porque es una función online. Así voy a poder ver, geolocalizar mis equipos, ver rápidamente el estado de cada uno de ellos, hacer el seguimiento editorial. Así que con esto ya estamos finalizando la primera parte. Bien, gracias, Roberto. Okay. Bueno, vamos. Sí, gracias. Ahora vamos a tomarnos unos momentos para lanzar una rápida encuesta. Y la pregunta dice así, la pueden ver en su pantalla. Esta dice, en su actividad, ¿de qué modo registra los resultados? La primera opción, no realiza mediciones. La segunda, realiza mediciones, pero no lleva registros. La próxima, registros en papel, Excel, Word o algún otro, etcétera.
software propio del instrumento, o la última opción, software de gestión de datos. Si por favor nos pueden ayudar a contestarla ahí mismo en la pantalla, solamente tienen que darle clic al círculo que está enseguida de la respuesta. Entonces vamos a dar unos segundos para que puedan participar. Gracias, ya nos están llegando sus preguntas. También al final de la sesión vamos a estar contestando lo más que se pueda. Okay, vamos a ver, ya tenemos al 40% de las personas que están conectadas. Muy bien. Unos segundos más para que todos logren. Solamente tienen que darle clic en el círculo. Por ahí nos llegó un comentario. ¿Cómo puedo seleccionar la respuesta? Sí. La opción con el mismo mouse, con tu cursor, solamente tienen que seleccionar la respuesta. Muy bien. Bueno, vamos entonces a cerrar esta primera encuesta. Bien, y vamos a compartir los resultados. Estos también los pueden ver en pantalla. 4% no realizan ediciones. Enseguida tenemos el 6%, la mayoría, Roberto, te comento que ellos han contestado que sus registros son en papel o en Excel o en Word. Y después con 27% el software propio del instrumento. Y enseguida software de gestión de datos solamente tiene un 8%. Bien, entonces vamos a dar paso a la próxima. Y esta dice, ¿utiliza usted PowerDB? Pues obviamente la primera es no necesita. La segunda opción, no usa actualmente, pero le interesaría la versión gratuita. La siguiente opción, usa la versión gratuita y ya es suficiente. La próxima opción es le interesaría la versión profesional. Y la última, ya posee una versión profesional. Entonces, si nos pueden ayudar a contestar en la pantalla solamente con el mouse. Les comento que pueden directamente contestar. ¿Okay? Vamos a dar unos segundos más para que todos puedan participar. Muy bien. Y ya tenemos casi a la mitad de los participantes que están votando. Unos segundos más. Sí, para poder compartir la respuesta. Aprovecho a comentar que la pregunta por ahí incluye esto de quizás no necesita registrar datos o no necesita o no usa ni le interesa usar porque quizás hay muchos estudiantes y profesores que no tienen sus equipos todavía, que no están en el campo profesional, no están operando directamente en el campo profesional, sino que todavía son estudiantes o docentes. Así que es entendible por ahí que haya gente que no está utilizando estos equipos. Por eso dejamos esa opción. De todos modos, es bien interesante que el software PowerDB tiene su versión gratuita, que vamos a dejar después un link cómo bajarlo, que es bien útil para el uso docente, ¿sí? Para saber cómo funcionan los equipos, inclusive conocer la aplicación, jugar un poquito ahí cómo se puede utilizar el equipo, qué resultados se pueden esperar, porque realmente es bien interesante que se pueden ver los equipos como si estuvieran conectados. Bueno, adelante, Karen. Gracias, Roberto. Bien, vamos entonces ya a cerrar y a compartir los resultados. Y bien, el 55%, la mayoría, no lo usa actualmente, no lo tiene, pero le interesaría la versión gratuita. Solamente un 8% no lo necesita y bueno, ahí podemos ver en pantalla los resultados. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora sí. Y la siguiente porción es sobre las funciones avanzadas del software de la versión gratuita de PowerDB Lite. Adelante, Roberto. Ok, bien. Como yo le comentaba antes, existen dos versiones de PowerDB. La versión PowerDB Lite es totalmente gratis, sin embargo, no deja de ser algo muy útil y muy interesante de trabajar. El formato en el cual se presenta la información cuando uno abre el equipo es muy fácil y muy simple, ¿no? Con estos iconos que son bien llamativos y fáciles de entender. Entonces yo directamente cliqueo sobre cada uno de estos iconos. Por ejemplo, si me quiero comunicar con el equipo de prueba de relés Smart, voy a dar clic acá.
y voy a tener la información muy fácil de manejar. Lo que sí no voy a tener una base de datos, ¿sí? Como yo comenté antes, no voy a tener una tendencia, no voy a poder tener la información ordenada prolijamente como si nos hace el Power BI Professional. Pero, insisto, la gente que pueda, no requiere mucha capacidad tampoco del sistema, así que lo pueden instalar fácilmente y van a ver que es bien interesante. Bueno, una de las cosas que puedo hacer, que creo que está dentro de las preguntas del panel, es si yo puedo cambiar, si puedo instalar un propio icono, un propio logo que identifique mi empresa. Y bueno, dentro de las opciones que yo puedo ver acá, dentro del Power BI Lite, me permite elegir qué sistema métrico voy a utilizar, y Fahrenheit o Celsius. Y acá tengo la parte de los logotipos, donde puedo cambiar el logotipo de la izquierda o de la derecha. En de la izquierda nosotros tenemos el logotipo de Power BI. Y en el de la derecha podemos poner el de nuestra propia compañía. Después van a ver lo que yo puse. También puedo elegir si voy a hacer una compañía usuaria o una empresa de servicios. Así que fíjense lo que puse yo. Ya se van a dar cuenta de cuál es mi equipo favorito de fútbol, a modo de ejemplo. Pero esto es como se vería el reporte del Power BI Lite. O sea, es un reporte bien profesional y es un reporte que llamamos reportes activos. ¿Por qué? Porque no es un simple reporte que yo termino la medición y ya queda, sino que yo tengo campos donde puedo cliquear y de repente me aparecen funciones de ayuda o me dispara la medición. ¿Sí? Son campos activos. O si lo guardo, por ejemplo, este formulario para repetir la prueba, lo guardo con todo el seteo, voy a poner, por ejemplo, los datos del equipo, de su estación y demás. Yo voy a guardar este archivo, este reporte, y cuando lo quiera repetir, lo voy a guardar con un nombre nuevo y voy a dar el disparo manteniendo las mismas condiciones de la medición anterior. Así que sí es bien útil tener el software Power BI Lite. Fíjese, por ejemplo, además de datos numéricos, el Power BI Lite realiza gráficas. Esto se ve muy interesante, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas de índice de polarización. Y si pueden probar las pruebas de batería, sobre todo les recomiendo el informe, el reporte que hace para pruebas de batería. Es muy completo, tiene muchas páginas y se van a ver gráficos de barras, gráficas lineales, inclusive se pueden incrustar imágenes. Puedo sacar una foto del banco de baterías que estoy operando y le puedo incrustar una imagen. Así que puedo tener muchísima información, tanto numérica como gráfica. Después algo que nos gusta mucho, lo que les gusta mucho a las empresas que hacen ensayos, es bueno, generar un reporte bonito, así que, y en forma fácil, así que el Power BI Lite en ese caso es una gran solución. Una vez que yo tengo el reporte, o sea que bajé los datos del equipo y que le puse los datos de la subestación o del equipo que estoy probando, simplemente me voy acá arriba a la parte de herramientas y pongo generar PDF. Así que inmediatamente voy a tener un reporte de estilo profesional que voy a poder abrir con mi navegador de PDF. Así que es bien simple, bien rápido. Y la primera función que es medir, conectarse, medir y hacer el reporte, yo ya la hice en 3 pasos. Bien. Otra cosa que les comenté antes y que me gusta mucho y que es muy interesante para la actividad docente es la función de modo simulación. O sea, tenemos el modo medición que es este y el modo simulación donde el equipo queda, no lo tengo conectado, pero prácticamente las mismas funciones quedan activadas y yo voy a ver números aleatorios que me va a generar como si estuviera midiendo. ¿Cómo se activa el modo simulación en el Power BI Lite? Si se fijan acá tengo este símbolo que es como un pequeño imán, como un magneto, ¿sí? Lo señalo y yo ya dejo el equipo configurado en modo simulación. Así voy a poder, por ejemplo, ver, fíjense, una prueba de aislación, ¿sí? Con un típico comportamiento de una curva de índice de polarización, en forma gráfica, en forma de control remoto, en forma de reporte. Voy a poder hacer pruebas de resistencias, de baja resistencia con los equipos tipo DLRO, obviamente sin tener ningún equipo. Voy a poder hacer pruebas de bancos de baterías, con los histogramas típicos que se van a ver en los desvíos de cuando hago una prueba de banco de baterías. Esto sería para pruebas de impedancia de batería o resistencia interna, que es la prueba que se hace online. Y la prueba offline,
que también la hago con otro equipo que se llama Torkel de Megger. ¿Sí? Voy a poder ver en tiempo real cómo se van moviendo estas curvas y voy a poder configurar el equipo y entender un poco más cómo se comporta una descarga real de un banco de baterías sin siquiera haber tenido el equipo ni ir a visitar el cliente. Esta es una prueba, por ejemplo, de puesta a tierra, y esto es parte de ciertos formularios donde yo, aunque no tenga el equipo conectado, es un equipo que en este caso me va a dar el dato en pantalla, yo puedo ir incorporando estos datos dentro de la planilla y automáticamente el formulario va a ir graficando la curva, por ejemplo, en este caso la curva de la pendiente típica que tenemos cuando hacemos la prueba de puesta a tierra. Algo que también tiene el Power DB Lite y realmente hay que sacarse el sombrero, como decimos en Argentina, cuando vemos realmente cosas que están muy bien hechas, es el módulo de prueba de relés que está incorporado al Power DB Lite y de hecho tiene un nombre propio que es RTMS. La verdad, bueno, no soy especialista en el rubro de los relés, pero acá podemos ver algo que me gusta mucho, que es cómo configurar, por ejemplo, el equipo de medición. Yo puedo elegir distintos tipos de equipos, de canales, distintos modos de conexión, si voy a conectar en serie o paralelo para tener más o menos corriente. Entonces puedo realmente simular que no tenga solamente un equipo, sino varios instrumentos con distintas configuraciones para aplicar más o menos corriente. Voy a tener las funciones avanzadas que por ahí en otros fabricantes hay que pagar por ellos. En el caso de Power DB Lite son gratuitas, los distintos tipos de rampas, distintos tipos de ensayos. Tenemos las pruebas, por ejemplo, pruebas de relés diferenciales, pruebas de relés de impedancia. Estamos acá simulando la respuesta de los armónicos. Y una muy completa librería de curvas de relés. Así que esto, que ya digo, tiene un gran valor, en otros casos es un software avanzado pago, todavía estamos dentro de lo que es el software DB Lite, con la cual podemos investigar un montón, conocer sobre la aplicación, conocer más del mundo de las pruebas eléctricas. Así que bueno, los invito formalmente a quienes no tengan todavía instalado este software que traten de probar. Ok. Bien, ahora pasamos, sí, pasamos a base de datos y análisis mediante software PowerDB Pro. Aprovecho solamente para comentarles algo. Nos llegó algunas observaciones que no pudieron contestar la encuesta, las dos preguntas que lanzamos. No se preocupen, esas las podemos compartir con ustedes directamente. No sé por qué no se habilitó para algunos de ustedes, entonces solamente quería comentarles eso. Adelante, Roberto. Ok. Aprovecho a preguntarte, Karen, si el audio y el video está saliendo bien. Estamos por ahí con las redes Roberto, un poco saturados, así que bueno. Claro, pero por el momento todo está bien, no hemos tenido ningún retraso de la imagen ni ningún problema de conexión con el audio. Así que adelante, todo bien. Sí, y aprovecho también a agradecer y felicitar. Tenemos, por lo que veo online, 658 personas que están presenciando la presentación. Así que bueno, un saludo para todos ellos y también un saludo para quienes van a ver la sesión grabada. Posiblemente mucha gente no ha podido asistir, así que ya el video va a quedar como creo que uno de los primeros webinars en español para lo que es el software PowerDB. De hecho, no hay mucha información todavía en español y humildemente estamos colaborando para esto. Disfruten esta sesión grabada también. Bien, vamos a hablar un poco más de lo que es el software DB en la versión Pro. Ya hablamos de lo que es la versión Lite, ahora hablemos de lo que es la versión Pro, que es una versión paga. Tiene un costo realmente muy accesible para lo que son los beneficios que brinda y para toda compañía que tenga información importante, relevante, que tenga activos críticos, es muy importante no solamente la medición, sino qué hacemos con los resultados de esas mediciones. Así que yo creo que bien vale la pena analizar la posibilidad de adquirir este software para compañías grandes, compañías, sobre todo compañías eléctricas, empresas, industrias importantes que necesiten hacer seguimiento de sus datos, de sus activos. Es una excelente opción. Sobre todo si tienen equipos de la marca Megger, ya que son 100% compatibles
Y si tienen equipos de otras marcas, también lo pueden llegar a utilizar. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos de Power BI en su versión profesional. ¿Sí? Tiene toda la información, se integra en base de datos, y los datos se convierten en referencia para futuras pruebas. Esto es, yo no tengo que volver a cargar la información, sino que directamente cargo una sola vez, creo el archivo, creo la ubicación del activo, identifico el activo, y después todas las mediciones van a ser dirigidas a ese activo, o al otro, o al que elija, ¿no? Pero ya queda especificado todo en la base de datos. Bueno, tenemos más de 300 formularios, y dentro de los formularios, que vamos a escribir un poquito más adelante, tenemos dos tipos, los generales, que son los que yo voy a cargar, por ejemplo, importando información, importando o escribiendo manualmente, y los automáticos, que son los que son 100% compatibles con los instrumentos de Megger o de otros equipos que también son automáticos. Bueno, también tenemos cumplimientos según normas, que ya lo vimos, gráfico de tendencias, reportes avanzados, trabajo en redes, que esto vamos a ver más adelante, y también Megger y PowerDB ofrecen un servicio de hosting. Esto es, si yo realmente quiero cuidar mi información, más allá de que esté en un servidor dentro de la computadora, o en la computadora dentro de mi oficina, o un servidor dentro de la empresa, yo puedo pagar a PowerDB para que ellos sean también depositantes de la información, garantes de la información, y esa información va a estar guardada al menos en dos servidores separados entre sí, a gran distancia, y me van a garantizar que toda la información va a estar a buen resguardo. Bien, ¿cuáles son las pestañas o herramientas que me ofrece el Power BI? Vamos a hablar de las principales, que son dos o tres, así que es muy simple. Tenemos la primera pestaña, que es de trabajos, donde yo veo este listado de todo lo que yo fui haciendo o de lo que hizo mi compañía. Y puedo, obviamente, clicar en cualquier columna y ordenar y encontrar rápidamente la información. Después voy a la parte que sí nos interesa y que era el meollo de esta cuestión, que son los activos, ¿sí? Ya, cuando yo cliqueo en la pestaña activo, voy a poder ver todo el árbol con todos los datos de región, dueño, subestación, sitio, equipo y finalmente los datos, los resultados de las mediciones. Si yo no quiero ver los activos, pero sí me interesa ir rápido a ver los resultados, porque quiero, por ejemplo, saber de toda mi compañía cuál es el valor más alto obtenido en una prueba, o cualquier otro dato estadístico que yo quiera sacar en forma rápida, me voy a la pestaña de resultados. Después tengo la pestaña de cumplimientos, que es lo que ya les comentamos antes, de las pruebas según las normas y según el tiempo. Y el gráfico de tendencias. Este gráfico de tendencias es lo que me permite ver visualmente, gráficamente, si estoy teniendo un problema incipiente, ¿sí? Algún valor que se está yendo de la cota normal. Y la biblioteca de formularios, esta biblioteca de formularios es muy completa, es lo que yo comentaba, que tenemos ya casi 400 formularios. Entonces esto me facilita para cada tipo de aplicación, yo voy a tener un formulario que es un formato de prueba, ¿sí? Donde yo me voy a basar para conectarme al equipo de medición o para llenar manualmente. Entonces para cada tipo de aplicación, ustedes no se preocupen que entre 400 distintos formularios que tenemos, seguramente habrá uno que se adapta a la medición que ustedes tienen que hacer. Ya sea, por ejemplo, una prueba de un cable, una prueba de un banco de baterías, una prueba de un motor, una prueba de un transformador. Hay miles de distintos tipos de equipos, pero la mayoría se adaptan a estos formularios. Y además, si hubiera un caso especial, nosotros podemos crear un formulario específico para la aplicación que ustedes necesiten. Obviamente eso tiene un costo aparte, pero se puede hacer, no hay ningún problema. Pero no solamente eso, sino que el mismo usuario, el mismo operador, después de hacer una capacitación, puede crear sus propios formularios, abriendo un formulario anterior y editándolo, sería la forma más fácil. ¿Sí? Acá, si vienen acá a la derecha, dice exportar formularios de control y demás, y hay unas herramientas de diseño donde yo puedo editar un formulario nuevo, crear un formulario de cero, que es por ahí un poco complicado, o utilizar un formulario preexistente y yo lo adapto un poco más a mi necesidad. Así que estas son las
principales pestañas o herramientas que yo voy a trabajar. Básicamente voy a elegir un formulario, ¿sí?, de la biblioteca formulario como primer medición, y después me voy a manejar con la pestaña de activos y ahí voy a hacer las mediciones. Las otras herramientas que vemos acá son de configuración, como base de datos para crear bases de datos nuevas, menú de ayudas, ¿sí?, y menú de configuración. Pero estas son las principales eh, que vamos a utilizar, ¿sí? Dentro de los formularios, que yo les mencioné, y que hay muchos, hay uno que en particular me gusta mucho, que es esta, y muy simple, ¿sí? Es una hoja de inspección. Pero ¿qué me permite a mí? De hecho, hay 2 o 3 de este tipo, pero esta, a modo de ejemplo, me permite que yo pueda configurar cualquier tipo de medición que no sea de un instrumento de medición, por ejemplo. Eh, Como podría ser la observación de la limpieza de un sitio, podría darle un puntaje de 1 a 10 a la limpieza de un sitio e ir marcándola. Y cada vez que yo haga una inspección nueva, ¿sí?, puedo tener después un resultado y finalmente un análisis de tendencia que puede ver el inspector del área que está supervisando ese sector. Entonces, puedo tomar lectura de un termómetro. Cualquier tipo de inspección visual me va a permitir que yo complete esta planilla y que pueda graficarla. Este es el caso, por ejemplo, en una subestación. No sé si tengo derramamiento de aceite, eso es algo que el piso suyo no lo puedo cuantificar, no puedo medirlo con un instrumento de medición, pero sí puedo cuantificarlo en una planilla de inspección, si hay alimañas, si el pasto está alto, así que todo eso lo puedo hacer con esta hoja de inspección. Otra forma que tengo también de incorporar más datos, ¿sí?, son con los formularios adjuntos. O sea, yo en la planilla y en el árbol de planillas que tengo puedo adjuntar más información, que son estos adjuntos que se pueden colocar dentro del árbol de resultados, como puede ser una imagen, saco una foto del objeto que estoy midiendo, puedo incorporar un informe en PDF, en Word, y otra cosa que puedo hacer también, para dar todavía más compatibilidad con otras pruebas, es adjuntar el reporte de otro software, inclusive resultados. O sea, si yo pongo el resultado y ese resultado tiene una extensión punto lo que sea, hacer doble clic me va a abrir el software para el cual está preparado para que se ejecute. Lo que yo puedo hacer, si quiero mantener toda la información dirigida a este objetivo, a este, por ejemplo, este transformador, puedo inclusive adjuntar resultados de otro software y mantenerlo siempre en la misma base de datos. Y eso me va a dar la posibilidad de tener la información mucho más ordenada, aunque sean distintos software. Por último, la información, como yo le comentaba, la puedo ver tanto en forma de árbol, ¿sí?, como también en forma de lista. En cualquiera de las pantallas que esté, ya sea de trabajo, de activos o de resultados, yo puedo elegir la visualización en forma de árbol o de lista. Con todo esto, y ya para ir resumiendo, lo que podemos ver es que Software PowerDB, si bien comenzó como una aplicación para el uso del mundo eléctrico, hoy por hoy estamos expandiendo su aplicación a todo lo que es mantenimiento mecánico, mantenimiento visual, inclusive el mantenimiento de información, de procesos documentales, ¿sí? Así que es un software muy potente, sobre todo cuando estamos hablando del PowerBI en su versión profesional. Hablando de base de datos, que es lo que caracteriza al PowerBI Professional, nosotros tenemos distintas bases de datos y cada una tiene su nivel de autorización. Entonces tenemos la base de datos master, que es la de referencia, que tiene la cantidad mayor de permisos y que permite crear otras bases de datos porque es un usuario de alto privilegio. Después tenemos base de datos de campo, que es donde nosotros vamos la persona que maneja la base de datos master va a determinar esa base de datos secundaria, va a manejarla un operador posiblemente, un ingeniero de campo, y va a tener ciertos privilegios que van a ser menores a la de base de datos master. Por ejemplo, no va a poder crear otras bases de datos. También tenemos bases de datos solamente de visión, que no pueden editar. Y también una base de datos especial que se llama Development, que sirve solamente para crear formularios nuevos. Comparando cómo trabajaría gráficamente el PowerBI Lite y el PowerBI Pro,
vemos que PowerDB Lite se conecta directamente a la computadora, en este caso una computadora, y como vemos muy sencillo, bajamos la información y nada más visualizamos y hacemos el reporte. En cambio, en PowerDB Professional estamos enviando la información a una base de datos relacional donde va, como comentamos antes, forma parte de un sistema mucho más ordenado y coordenado. Ahora también podemos trabajar con las bases de campo de datos y sincronizar, donde posiblemente la persona que está trabajando acá no tenga los permisos, como dijimos antes, y ni tampoco le interese saber de repente lo que pasa en otra región. Si este fuera el encargado de las protecciones, posiblemente no va a estar interesado en los resultados de las pruebas de aislación de los motores de la planta. O sí, todo eso lo determina la persona que da los privilegios en cada uno de los casos. Hay otra forma también de trabajo que es unir los resultados de las mediciones de un PowerDB Lite. Por ejemplo, si yo no quiero tener tantas versiones de PowerDB de base de datos de campo, porque de hecho cada uno de estos tiene un costo, yo podría tener un usuario que tiene la versión Lite y de todos modos yo voy a poder incorporarla a la base de datos master, porque voy a hacer la función de importación, en vez de sincronizar voy a importar directamente. Es una operación más abierta, pero que me permite también poder tener más compatibilidad con mediciones, inclusive mediciones anteriores. Si la compañía, por ejemplo, comenzó trabajando con PowerDB Lite y tiene un montón de reportes sueltos, yo con el PowerDB Professional puedo empezar a hacer importación e incorporar todo el historial de las mediciones que tuve anteriormente a la base de datos actual y poder hacer tendencias. Ok. Y ya para terminar, ahora sí, esto es lo final, es un anexo que habíamos prometido de cómo hacer para descargar e instalar el PowerDB Lite. Bien, en principio, tenemos que ingresar a la página de Megger, pero fíjense, por favor, nosotros tenemos una página especial para lo que es la región de Sudamérica y Caribe, que el nombre es csa.megger.com, o sea, csa.megger.com. Asegúrense que estamos acá en región Latinoamérica, esto lo podemos cambiar, pero dejemos cliqueado Latinoamérica. Vamos a tener que completar un registro, si no estamos registrados, o iniciamos sesión directamente, si no vamos a la parte de registro, dejamos nuestros datos, y ahí sí ya podemos acceder a lo que es la parte de soporte. Dentro de soporte está la biblioteca técnica, y dentro de la biblioteca técnica tenemos muchísima información que queremos compartir con ustedes. Dentro de esto están los software y firmware de uso libre. Así que en el buscador vamos a poner PowerDB y simplemente vamos a elegir la primera versión porque hay una versión PowerDB que es onboard, que es para los equipos, y otra que es el PowerDB para la computadora, así que vamos a elegir ese y ya lo vamos a bajar. Así que bueno, en definitiva, hemos repasado todo lo que se puede hacer con PowerDB en su versión Lite. Obviamente es una introducción, no vamos a hablar en profundidad, no hablamos todo lo que se puede hacer con el PowerDB, sobre todo el Professional. Vamos a hablarlo en otra sesión, tal vez tema por tema. Así que si les parece, ya podemos pasar a la sesión de preguntas. Karen, no sé si tienes algunas preguntas de la gente del panel. Sí, claro que sí. De hecho, gracias por todas por todas sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas, son muchísimas, entonces vamos a tratar de contestar lo que más se pueda. Muy bien, Roberto, vamos a empezar entonces. Y la primera pregunta es, ¿la edición del formulario solo se puede en la versión Pro? Sí, 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 de hecho, ahí lo comenté hace un ratito, el formulario se puede editar solamente en la versión Pro, para eso inclusive requiere un poquito de pericia, no es para todo el mundo, pero sí, cualquier usuario que sea usuario de versión Pro lo puede hacer. En la versión Lite no es posible. Ok, perfecto, gracias. Ok, la siguiente dice, ¿podemos ingresar valores de medición? Por ejemplo, en caso de tener un medidor de aislamiento, pero que no tenga comunicación a la PC. Sí, sí, se puede en la versión, en ambas versiones se puede hacer. Para eso están las planillas de inspección.
Obviamente en la versión profesional eso se puede aplicar mucho mejor porque tengo más facilidad, tengo más herramientas, pero también en algunos formularios de la versión light también se pueden hacer. Bien, gracias. La siguiente. Esta dice, el programa, podemos importar datos de otros equipos que no sean Megger, y si esta fuese posible, entonces, ¿qué versión? ¿La Lite o la Pro? Bueno, la versión light no permite tanta flexibilidad, la versión Pro sí lo permite hacer, permite que pueda, porque tengo realmente los formularios, son más de 300. En la versión light solamente tengo los formularios básicos para Megger, y no tengo otras marcas, pero en la versión profesional tengo, uf, debe haber 10 o 15 marcas adicionales, y si no las tuviera en ese momento, la versión que ustedes bajaron, pueden consultar, nosotros podemos preparar una plantilla, si ustedes nos mandan los registros, por ejemplo, de lo que emita su instrumento, y sobre todo si puede emitir en un formato tipo coma separate value, o algún otro formato .txt o algo así, seguramente lo vamos a preparar y lo vamos a hacer compatible. Pero eso ya tiene un costo y sí, la versión profesional es la más indicada. Excelente, gracias Roberto. Bueno, la siguiente pregunta va a ser para nuestro apoyo técnico, que es Brad Perry, y esta la voy a leer primero en español, luego se la voy a traducir rápidamente a él. Esta dice en español, ¿qué tan configurables son los reportes? Podemos incorporar logotipos propios, crear indicadores personalizados, datos cualitativos, además de los cuantitativos, o datos como temperatura ambiente, humedad técnica, que se realizó en la medición, entre otros. ¿Ok? Entonces rápidamente se la voy a leer. Brad, this question is for you. So in English it says, how easy is to change the settings on the reports? How can we incorporate our own logo? Can we create custom indicators? Can we include qualitative data in addition to quantitative or data such as ambient temperature, humidity, technician who performed the measurement, among others? Is this possible or not? Go ahead, Brad. Yes. So PowerDB comes with a tool that allows you to configure or edit or modify the reports, as well as change the logos. Custom indicators are something that you can add. Also, PowerDB could build custom forms for you if you didn't want to do it. There's also a class that could help you become very, very familiar with editing and modifying. Also, a lot of the forms are already bringing in a field for ambient temperature and humidity, as well as the technician. That's something that we already capture on most of the forms. Excellent, thank you. So let me just translate that real quick. La pregunta que nos dice, la respuesta, perdón, es sí. Incluso nos está comentando que ya las nuevas formas ya tienen esta habilidad para la temperatura y la humedad, y también se pueden crear los logos. Entonces, a esta respuesta es sí. Tienen todas las opciones habilitadas. Ok, seguimos. Sí, agregando, un comentario. Bueno, de hecho, sí, el tema de los logos ahí lo comenté en la presentación. Y casi todos los formularios incluyen la incorporación de humedad y temperatura dentro del mismo formulario. Correcto. Bien, Roberto, vamos a pasar a la siguiente. Esta es para ti. La carga de datos de pruebas viejas en papel al programa para tener registros y ver las tendencias para el mantenimiento. ¿Es posible? Sí, es totalmente posible. Obviamente depende de cada tipo de aplicación. Si es una aplicación que ya está en el formulario de inspección, se puede hacer manualmente, para eso son los formularios manuales, excepto que, bueno, sea una medición muy especial, muy rara y que tal vez requiera que hagamos un formulario nuevo, pero normalmente están ya predeterminadas en el formulario del PowerDB Professional. No en el Lite, ¿sí? No en el Lite, sino en el Professional. Muy bien, gracias. Bueno, esta es creo que también relacionada a los formularios. Dice, para los formularios que utiliza el software se pueden usar los propios y son editables, lo cual ya comentamos que sí. Sí, creo que ya lo comentó Brad. Se pueden editar, se pueden crear nuevos.
tiene una curva de aprendizaje interesante para modificar y crear formularios. De hecho, PowerDB brinda cursos para eso y lleva casi, creo que es solamente un día, solamente para temas formularios. Pero eventualmente se pueden hacer con un poco de práctica. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente otra vez con Brad. La pregunta en español dice, ¿existe alguna versión de PowerDB Pro demo para los clientes que puedan probar por algunos días? Entonces voy a contestar, voy a traducirla rápidamente. Brad, this question is for you as well. It says, is there a version of PowerDB Pro demo for customers to try for a few days? To answer that, we have done that in the past. PowerDB is very intuitive software, but it does need a 2-day training class. So we try not to do that, but we can discuss that in individual circumstances. Okay, thank you. Entonces él nos comenta que lo han probado anteriormente, pero este requiere de una capacitación extra, entonces no es muy recomendable, pero es muy intuitivo el software ya como tal. Bien, pasamos ahí podría agregar algo, sí, claro, brevemente. En el caso que requieran, sí, de hecho es algo que hemos hablado varias veces con Brad, y PowerDB no es partícipe de estos software demostrativos, de dar software versiones de prueba. Ya el PowerDB Lite es una versión de prueba que pueden usar sin límite, así que ahí pueden trabajar bastante. Y si quieren una versión profesional, bueno, yo tengo una versión en mi computadora que podría hacerles tal vez una demostración, pero no damos licencias de prueba. En principio no estamos dando a los clientes, ni siquiera en Estados Unidos se están dando licencias de prueba, excepto el PowerDB Lite, que es totalmente libre. Pero si quieren alguna demostración de PowerDB profesional, podemos utilizar de repente desde mi computadora hacer una presentación virtual. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Ok, la siguiente, bueno, es también para Brad. Y esta dice en español, el software permite agregar resultados de pruebas de laboratorio, por ejemplo, pruebas de análisis de PCBs o ADFK en transformadores, o solo sirve para pruebas eléctricas. So this question is also for you, Brad. Does the software allow adding the lab test results, for example, the PCB analysis test or the ADFK in transformers, or is it only used for electrical tests? So PowerDB is a form-based tool. So we can create a form to capture any data that you need. You know, if you wanted to capture a roof inspection for one of your electrical houses, we could create something like that. We could also create a custom driver to import that data automatically for you, or it's something that you could put in manually. But the answer is yes. Ok, thank you. Entonces, sí, la respuesta es que sí, se puede crear un formulario y se puede crear cualquier o importar la información. Entonces, sí se pueden crear estos formularios específicos. Bien, vamos a ver. Bueno, nos están llegando muchísimas preguntas. Entonces, la siguiente, Roberto, nos preguntan que, bueno, si esa pregunta sí, que si PowerDB es una marca de Megger y cómo es el respaldo que Megger da a lo que se necesita cuando necesitan ayuda con el software. Sí, PowerDB es una marca propiedad de Megger, y el soporte técnico lo vamos a dar desde la oficina de Mercosur en español, también desde la oficina de Dallas, y en inglés desde la oficina de Call Station, que está también cerca de Dallas. Así que la idea es que cuando se compra un software de este tipo, típicamente se da una primera introducción en español, y bueno, si el cliente desea realmente profesionalizarse en el uso de PowerDB, PowerDB también ofrece una capacitación que dura aproximadamente 2 o 3 días. Así que para los casos más típicos lo podemos manejar directamente de acá sin ningún problema. Excelente, gracias. Bueno,
Es el siguiente. Dice, nuestra empresa posee varios equipos Megger. Al adquirir el primero para ensayo de baterías, que fue el Byte 2, recibimos un software proactive en el cual podíamos utilizar funciones de comparativas históricas y otras funciones que luego perdimos al pasar al Proactive Lite. Nos vimos obligados a perder funciones o bien pagar una nueva versión Pro. ¿Hay alguna forma de poder solucionar esto? Es interesante la pregunta. Me comprometo a investigar más sobre esto porque Proactive es un software un poco antiguo, ¿sí? Pero sí lo ideal sería pasarse a la versión Pro que permite importar toda la información. Eh, pero de hecho sí, sería lo más adecuado pasarse a la versión Pro. La versión Proactive Lite no la conocemos demasiado, es una versión más antigua, pero me comprometo a ver si podemos ayudarlo puntualmente para este caso y bueno, si es posible todavía mantener la línea de tendencia de los datos viejos. Así que eso lo vamos a contentar puntualmente a ese cliente. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, si alguien más tiene una situación similar, entonces nos pueden escribir directamente para solucionar y darles asistencia. Muy bien, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. En los próximos días vamos a terminar de contestar todas estas preguntas. No sé si tengas algo adicional, Roberto. Me gustaría agradecer a toda la gente que está participando. De vuelta un mensaje de esperanza, de energía para los días que queden todavía de cuarentena. Esperemos que esto termine pronto, seguramente antes de fin de año. Así que mientras tanto, mantenerse informado, aprovechar el tiempo que uno por ahí no está tan disponible para salir o para hacer las tareas habituales. Este tipo de capacitaciones creo que es interesante y sobre todo el manejo de estos software que permiten comunicar los datos, transmitir la información, trabajar a distancia y que es lo que se viene, ¿no? Es el futuro y ya Megger está trabajando sobre eso, así que aprovechemos y a total disposición para tratar de colaborar con lo que se puede. También el mensaje es para Brad. Thanks, Brad, for your collaboration today. We will continue, of course. Sí, gracias, Roberto. Y bueno, en cuanto a la grabación, esta va a estar lista el día de mañana. A ustedes les va a llegar un correo. Entonces no tienen que hacer nada, nada más revisar su correo y ahí va a venir el enlace para poder ver la grabación. Con esto también los queremos invitar a nuestro próximo webinar. Este va a ser el jueves y es Introducción a Conceptos Básicos en Mediciones de Descargas Parciales, por los cuales el enlace ya también está listo para que ustedes se puedan inscribir en la página de webinars, sameguer.com/webinars. Y con esto otra vez les agradecemos y pedirles que si nos ayudan a contestar una encuesta que se va a lanzar en cuanto cerremos esta sesión, va a aparecer en su pantalla. Entonces ahí mismo pueden seleccionar, solamente son 12 preguntas, que nos ayuda mucho. Y con eso le damos entonces fin a esta presentación. Muchas gracias, Roberto. Thank you, Brad, for connecting and staying with us. Cuidarse todos, que tengan un excelente resto del martes. Los esperamos en línea, tienen una cita, recuerden, los martes y jueves son de Megger. Hasta luego y buen día.